Desde Carahue, región de la Araucanía, Las Colinas. Compartimos la vida junto a ti, en cada momento, allí donde quieras nos encontrarás, en cada lugar. Somos la radio de Chile, somos tu confianza, somos parte de tu día a día, siempre en buena compañía. Somos lo que Chile escucha, somos lo que Chile escucha, lo que Chile escucha. Las Colinas te acompaña. A esta hora presentamos en Radio Las Colinas su programa En Debate. La cita es para debatir temas sociales y políticos, culturales y de contingencia nacional y regional. En Debate ya comienza en Radio Las Colinas. Sean todos bienvenidos. ¿Cómo están, amigos auditores? Tengan ustedes muy buenas tardes. Pedimos las disculpas pertinentes por estos minutos de retraso, pero estamos aquí, ¿verdad? Junto a Rodrigo Medina. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy bien, tanto tiempo. Muchas cosas sucediendo. Por acá, estamos con hartas cositas y lo echaba de menos realmente. Se echa de menos. Oye, lo primero, en nombre del Cuerpo Bombero, el pésame de esta voluntaria que falleciera en Barros Arana por un lamentable hecho, digamos, de coincidencias de los temas de... le cambiaron el micrófono, es que se escucha muy bajo. Ahí tenemos, sí, hoy también un... Ya, bueno, a los amigos auditores explicarles que seguramente algunos están con algunos temas de sintonía. Tenemos un tema, ¿no? ¿Estamos bien? Sí. Todo impeque. Sí, estábamos escuchando, hemos tenido un imprevisto, como la gente ha sabido, pero bueno, salir adelante como muchos que han sufrido ciertas inclemencias del tiempo, ¿verdad? A veces quedamos en las noticias, pero no se vive el desafío quienes las sufren. Nuestro sistema radiante de la torre sufrió también una caída de un árbol vecino, ¿verdad? No de nuestro predio, que afectó, digamos, nuestro sistema radiante que se llama... Bueno, en esos 2 días de temporal o un día más fuerte, nos tocó salir bastante como bomberos. Mucho corte camino. Mucho árbol caído, sí. Sobre todo en distintos sectores de la comuna, tanto en el área rural principalmente, pero también en la zona urbana. Por ahí tuvimos a nuestro colega y panelista también afectado por un árbol que le cayó encima de a don Claudio. Ya. Así que tuvimos que rescatarlo. Ha estado quemado, don Claudio. Oye, sí, yo creo que va a tener que pasarse ahí donde el chamán. Saludos para don Claudio, digamos. Que se recupere, ya está bastante bien. Estuve conversando con él y ya va cada vez más recuperado de su accidente que tuvo. Sí. Así que felizmente lo que tuvo en su casa fue en el patio, en una bodega, no lo afectó mayormente en la cotidianidad de la vida, así que bien por ese lado. Pero bastante grande el arbolito que se cayó, sí. Sí, vamos a vamos a tener un contacto telefónico también ahí con Germán Francisco Jara, el presidente de la Juventud del Mundo Rural, que hizo unas declaraciones muy interesantes en diferentes medios. También lo publicamos en El Informador, pero también se publicó en medios nacionales como El Mostrador, y para la gente que estaba en este ámbito bastante interesante, digamos, de lo que se viene del mundo rural, más allá de a veces las noticias que se dan de los aportes y las cosas que hace el Estado, digamos, también hay una bastante queja significativa sobre el hecho, sobre la situación que vive el mundo rural, particularmente la juventud. Usted sabe que la juventud en estos términos del Estado es bastante más alta, ¿no es cierto? A los 30 y tantos parece que consideran, o 40 jóvenes que están en el mundo rural, digamos. Entonces, ¿cuáles son las expectativas de vida? ¿Qué es lo que puede proyectarse o no, verdad? Claro. Para hacer una vida viable en el mundo rural, digamos. ¿Ya? El tema es que...
¿Sí? ¿Tenemos contacto ya? Parece que sí, parece que estamos en contacto ya. A ver si me escucha, don Germán Francisco Jara, ¿cómo está usted? Bien, bien. Hola Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos en el programa habitual de cada día sábado junto al otro panelista Rodrigo Medina y bueno, conversando sobre la contingencia, lo que pasa en el mundo social, político, hoy día climático también, ¿no es cierto?, cómo afecta al mundo rural esta inclemencia del tiempo, pero también ha agitado, ¿verdad?, cierto ambiente en el mundo rural del Estado, digamos, la publicación que usted realizara en los medios nacionales y locales, con esta opinión, ¿verdad?, que fue publicada bastante contundente. Como presidente de la Junta Rural, ¿no es cierto?, que también trabaja con diferentes expectativas. Cuéntenos un poquito cómo se inspira este ánimo de publicar su particular punto de vista de la crisis que se viene en el mundo rural por este tema de la no viabilidad de la juventud, sobre todo en el mundo rural. Sí, mira, es interesante, Roberto, que de nuestra parte como jóvenes rurales, tanto como gremio como mesa, al alero de INDAP, siempre hemos cuestionado que la política pública hace 20 o 30 años se viene orientando a contener la pobreza en la ruralidad. Y son muy pocos los grupos de agricultores quienes alzan la voz respecto a este gran problema. Porque hoy en día el Estado hace un foco en el problema, ¿no? El problema es que no tenemos recambio generacional en el campo. Somos apenas un 10% de jóvenes, considerando que la anterior administración de INDAP subió los años de la juventud rural de 35 a 40. O sea, con jóvenes de 40 años, aún así somos un 10% en la región. Ese es un gran problema estructural, pero se sigue abordando con las mismas políticas de hace 30 años, ¿no?, de contener la pobreza en la ruralidad. Entonces, lo que le estamos demostrando a los jóvenes en realidad es que no hay futuro en el campo. Y cuesta transmitir eso, ¿no?, a la cartera, pero ese es, por lo menos en GAP, que es el mundo. Claro, pero ese es un temazo para país, digamos. O sea, si no tenemos viabilidad de la juventud en el mundo rural de aquí a un par de años, una década, ¿quién queda en el campo? ¿Quién hace viable la vida rural, campesina, la producción de alimentos? Rodrigo Medina te quiere decir algo. Sí, ¿existe algún análisis o cómo afecta o cómo han afectado en el fondo la falta de ¿cómo decirlo? De redes, se me fue la palabra que quería usar, pero a ver, lo voy a decir de esta manera: electrificación, vialidad, agua potable, conectividad, es decir, estos servicios. Yo trabajé hace harto años en el tema municipal y todavía teníamos en esos años, estoy hablando 10, 20 años atrás, el tema de que estábamos con el sistema de electrificación rural porque habían sectores que no tenían efectivamente luz. Quiero llevarte con esto a que hoy en día existen sectores que ya tenemos más que luz, tenemos ya internet en el campo, y eso ha ayudado de alguna manera a dos cosas. Esa es mi pregunta. Ha ayudado a que más jóvenes que hoy en día pueden estar conectados desde el campo, están viendo realidades que les pueden ofrecer la ciudad o otro lugar, y eso los lleva mayormente a salir del campo, o al revés, es decir, puede facilitar la vida en el campo. Podría facilitar la vida en el campo, y por lo tanto necesitamos más de estos servicios en las zonas rurales. Sí, mira, es un punto interesante. Ese diagnóstico ya está hecho, tanto por parte del ICA, que tiene hartos estudios al respecto, como de la FAO, de cuáles son los aspectos como más fundamentales para que un joven sienta cierta pertenencia en la ruralidad. Los servicios son uno de ellos. La conectividad digital hoy en día es prácticamente el más importante, porque según el ICA considera que los jóvenes necesitan tener esa conexión con la sociedad. Los jóvenes rurales necesitan tener esa conexión con la sociedad que lo permite la conectividad digital. Pese a que en general en nuestra región es paupérrima la cobertura en zonas rurales, digamos, se concentra solamente donde están las urbes. Pero yo creo que la crítica que deslizamos nosotros como jóvenes va más allá de estos servicios o de los problemas que puedan ir apareciendo en el camino,
en cuanto a infraestructura, es un tema de estructura de política pública, que al final eso es lo que tiene que cambiar. Lo que dices tú puede ser también reorientar, digamos, que si tú dices, mira, el problema de fondo en esto es netamente económico. Sí. Tú como familia, un joven, nunca le vas a poder dar garantía de su desarrollo en la ruralidad cuando tu familia genera 600.000 pesos al año vendiendo algún producto agropecuario. Yeah. O sea, ¿qué es lo que va a transmitir? Si no llega ni siquiera a un sueldo mínimo, la señal es esa, pues la señal, por ejemplo, ahora están con la nueva política de servicio de impuestos internos, que considera una agricultura de autosustento, que son 300 lucas cada 3 meses. Entonces, ¿cómo tú, como Estado, puedes estar avalando que un habitante en la ruralidad genere 300 lucas cada 3 meses? Ya. El diagnóstico está hecho, como citas tú, de muchas instituciones. Es verdad que a veces puede apreciar como esos artículos en que es la contención de la pobreza, con algunas migajas, digamos, como lo planteas, de que, bueno, tengan aquí un poquito un bono acá, otro bono para poder contener el tema, una ilusión para la sobrevivencia, digamos, ¿ya? ¿Y cuál es la línea, cuál es la idea que usted ha analizado, por dónde podrían haber posibilidades de revertir esto? ¿Cómo se puede dar mejores posibilidades al mundo rural? Yo creo, lo primero, antes de dar para su respuesta, yo creo que primero aparece en la mente de los actores políticos, todos, alcaldes, concejales, diputados, senadores, mundo político del centro de Santiago, quienes deciden las grandes políticas, poder asumir o asimilar, entender que el mundo rural es tremendamente importante para cualquier sociedad, digamos. Y dentro de este mundo rural está el mundo que produce, ¿verdad? Y otro mundo que mantiene el mundo rural, digamos. Pero tiene que haber una línea de sobrevivencia. ¿Cómo garantizamos las posibilidades que se produzca ese autosustento y un poco más del autosustento, digamos? O sea, más que sobrevivencia, nosotros como jóvenes apostamos a una vida digna, ¿no? A un sueldo de al menos 700, 800 lucas en la ruralidad. Porque ¿de qué otra forma tú logras contener a los jóvenes cuando en la ciudad o en un municipio o en cualquier organismo de una urbe van a generar 800 lucas, 1 millón, o que se te vayan al norte a las mineras? ¿Me entendés? ¿No? Como que es muy difícil contener cuando tu ejemplo económico es miserable. ¿Y cuál es el problema ahí? Es justamente lo que tocan ustedes, es la política. Porque cuando nosotros detectamos como jóvenes que el 60% del presupuesto del Ministerio de Agricultura que se va a INDAP, que solo en la región de nosotros, en cuanto a asesorías, alcanzan los 20, 25 millones de dólares más o menos, tú dices, ¿dónde va a parar eso? Primero llegan los municipios, a través de todos estos programas, PDTI, Prodesal, el municipio genera sus programas, la UDEL, qué sé yo, eso sustenta ese tipo de infraestructuras, y lo mismo a las consultoras privadas. Entonces, ¿cuánto de verdad llega al surco, como mencionamos en el artículo? Ahí está la pregunta, abordar. ¿Cuánto de la plata? O sea, los políticos dicen que plata no hay. En realidad plata hay. Lo que pasa es que está la política, ya sea tanto de derecha como de izquierda en INDAP, ha sido siempre entregar a más gente menos recursos. Germán, Germán, estaba leyendo aquí que tú haces una crítica bastante fuerte a estos programas justamente que estaban mencionando, Prodesal, PDTI, que de alguna manera tú dices que no han generado el fomento agrícola que de alguna manera se espera con estos sistemas. Y lo que estoy entendiendo un poco, y que no ocurre solamente en 2 programas de este tipo, sino que en varios programas, en donde la mayoría de los recursos suenan como unos tremendos letreros con tremendos fondos de millones de dólares, pero finalmente están todos orientados a contratación de personas que asesoren, pero finalmente ese recurso, yo te puedo asesorar, oye, sabes que instálate una huerta, voy a inventar algo de frutilla, pero no tienen los recursos para regar esa frutilla, no tienen los recursos para acercar esa frutilla, entonces finalmente el proyecto queda en una idea que se la manifiesta a un muchacho, un asesor, por decirlo de alguna manera, y no aterriza finalmente en lo concreto. ¿A eso te refieres un poco? En el fondo estos grandes fondos se terminan quedando en ideas, básicamente. El problema es que ese cartel de grandes fondos que vemos están diluidos en miles de usuarios. Entonces, claro, el global es un montón de plata. Claro. Pero lo que tú tienes que analizar es que tú dices,
hablemos de una cifra concreta. Yo quiero generar un sueldo mínimo, o un sueldo un poquito más allá del mínimo, 800 lucas, para tentar a un joven a que de verdad se quede produciendo en un entorno rural. Ya, 800 lucas por mes. ¿Qué producción o qué volumen de producción necesito para que en un año ese joven tenga 800 lucas por mes? Y en base a eso tú vas a desglosar que necesitas un capital de trabajo no menor a 10 millones solamente para mover alrededor de 1 hectárea de una producción hortícola ya. Independiente del rubro, yo te estoy hablando de uno puntual. A eso tú tienes que sumarle infraestructura y tienes o mecanización, infraestructura, algunas inversiones anexas y asesoría. Entonces, ese es recién el mínimo. Cuando tú hablas de un programa que le va a dar 600 lucas a una familia, 800 lucas a una familia, es solamente, eso es lo que criticamos nosotros. Los programas como Progresar PDTI no son malos, y no es Chile el país que lo inventó. Digamos, han habido durante los años 90, fue un boom de este tipo de programas porque ayudaban a contener a que la gente no se fuera a las urbes, a la periferia. Básicamente eso. El problema es, la crítica es por qué 30 años después seguimos con la misma política. Mientras los jóvenes se te van, o sea, tú tienes un desangre, pero sigues con la misma política de goterita, ¿no? Miserable. Porque es muy fácil en la ruralidad camuflar, porque las calorías ya las tienes aseguradas. Que tiene gente que produce un chanchito, sus pollitos, sus huevos, qué sé yo, entonces no se van a morir de hambre. Entonces con lo poco que tú le entregues, los vas a contener ahí. Si esta familia se tiene que desplazar a un cordón de la periferia de una ciudad, ya no es solo el problema con qué van a comer. Vivienda, transporte, temas sanitarios, educación, empezar a tener un montón de otros problemas. Entonces para el Estado le sale mucho más caro tenerlos allá. Entonces la pregunta es que, y usted cuando lo han invitado y de estas conversaciones con la gente más cercana al poder, entre comillas, ¿hay un real interés de poder desarrollar vida del mundo rural en este país? ¿O porque en algún momento, en los años que usted cita, algunas décadas atrás, fue muy criticado también la política, ya que había detrás de eso una descampar el campo, que los campesinos emigraran nomás, dejar mayor superficie, más posibilidad de que grupos básicamente de extensiones como trigo, cereales, se pueda producir más, ¿no es cierto? Y no necesariamente ver lo que había detrás de la vida del mundo rural. Fue una crítica de ciertos sectores. Hoy día quizás no sea esa misma crítica, pero no está claro si hay un verdadero interés por preservar la vida del mundo rural. Bueno, estamos en una zona costa de la Araucanía, aquí a través de Radio Las Colinas, este programa en directo, donde hay mucha vida rural, muchos pequeños agricultores y mucha juventud que, como usted cita, emigra, va a trabajar a Santiago, las mineras, después de unos años vuelve, ¿no es cierto? Y con eso se hace un cierto capital. Y algunos han podido funcionar, pero la verdad es que detrás de eso, aparte del capital humano en el sentido de tener la idea, la motivación, la orientación, también hay un capital material, físico, de inversión, digamos. Sí, es que nosotros la postura que tenemos como jóvenes es que, justamente lo que dicen ustedes, nosotros no apostamos a una descampesinización, digamos, luchamos para que eso no ocurra. Lo que pasa es que aquí podemos mirarlo de dos perspectivas. Por una parte, hay un autoengaño por parte de la pequeña agricultura familiar campesina, porque estadísticamente somos quienes aportamos más a la canasta de alimentos, ¿no? A nivel nacional. Sí, eso es una realidad. Explícame eso, por favor, para que nos quede claro nosotros y el auditorio. La producción de la pequeña agricultura familiar campesina es como el 70% de lo que va a llegar en hortalizas a un hogar. Ya, o sea, es decir que entre la lechuga, zanahoria, qué sé yo, todo lo que compra habitualmente, poroto, ya. Esa es una realidad, pero también después viene toda la lógica del mercado, que también hay que analizarla, que es lo que mencionaste tú, digamos, de que se le dio vía libre, digamos, a que ocurra lo que ocurra, como lógica de mercado, y el que no pueda producir o no sea competitivo, se vaya del campo. Esa es una realidad. Lo único que cambia es el relato entre un gobierno y otro, pero ocurre lo mismo y las políticas se mantienen igual, porque la realidad es esa. Si yo veo en mi sector, sin hacer un diagnóstico tan profundo, yo veo en mi sector, claro, tenemos principalmente parceleros
pero todos estos parceleros, gente sobre 65 años, es el promedio de un usuario de INDAP en la región, supera los 65 años hoy en día. Y esa gente ya no está produciendo, esa gente arrienda a grandes agricultores. Entonces lo que está avanzando en la agricultura de arriendo, los alimentos se van a producir igual. Ese es un autoengaño por parte de nosotros, de la pequeña agricultura, y creemos que si nos desplazan, la gente se va a morir de hambre. Es una mentira, digamos. O sea, genial que se mueran de a poco, se mueran solos, porque después igual se va a producir. Van a venir empresas grandes, van a abarcar, van a arrendar, van a comprar, lo que sea, pero van a seguir produciendo. O sea, ¿y cuál está en peligro? Es la vida del mundo rural, o sea, decir que desaparezca del mapa de algún momento el pequeño agricultor. Es lo mejor, por eso te digo, lo único que cambia el relato, el relato a nivel central, pero la política sigue igual. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que tal vez uno genera una evidencia o lo dice directamente, ¿no? Que la verdad que haya descampesinización a mí me da lo mismo, porque me interesa que se produzcan alimentos, ya es una postura. Después va a venir otro gobierno y te va a decir, no, que la mujer rural, que los jóvenes rurales, todo, pero lo que hay que ver con lupa es cuáles son los programas o cuál es la estructura política que están generando para fomentar realmente eso. Y para fomentar realmente eso es lo que te digo yo, que estamos generando nosotros un programa de forma autónoma como gremio para presentarle al gobierno regional, para tener una proyección real, ¿no? Una inversión real, para que un joven viva de forma digna en la ruralidad y podamos tener un desarrollo, que no quedar al costado del desarrollo. ¿Y cuáles serían algunos ejes principales de esta propuesta? ¿Qué es lo que ustedes ven que es como prioritario, mayor inversión? Mira, ejes principales, lo que estamos definiendo nosotros es tratar de tomar lo mejor de cada organismo público. En el caso de INDAP, queremos el que se presente una asesoría especializada para cada rubro. La asesoría es lo que estábamos hablando anteriormente, Prodesal, PDTI, que son estas asesorías llamadas asesorías 360, que yo te digo que contienen la pobreza nomás, que es como un todo, que va a ser veterinario, horticultor. Menos para los que trabajan ahí, ¿no? Claro. Estas asesorías 360 para mí no sirven, están muy desactualizadas. Entonces lo que se está solicitando a un servicio como el de INDAP es que genere una asesoría especializada para cada rubro de cada joven, ¿no? Después tenemos un componente que es capital de trabajo para mover al menos lo que corresponde a una hectárea hortícola o similar en cada rubro de cada joven, ganadería o qué sé yo. Y después un acceso a apalancamiento para inversiones y maquinaria a través de Banco Estado, con algún aval de Corfo o algo. Lo que queremos es que las instituciones estas sean un trampolín para la ruralidad y que no generen. Hay usuarios de 30 años en asesorías, o sea, ¿qué derrota más grande que tener un usuario 30 años siendo asesorado por un profesional? Y no ha podido salir de su sobrevivencia. Y no sale, porque no está pensada para que salga. Ajá, ya, buen detalle eso. Bueno, por último, don Germán Francisco Jara, presidente del mundo rural, de los jóvenes, en estas organizaciones que a través que interactúan con INDAP, en ese ámbito estamos hablando, ¿cuál ha sido la reacción de su carta de opinión publicada en diferentes medios en el mismo INDAP? ¿Lo llamaron? ¿Hay algo que hay una reacción desde algún punto de vista o da lo mismo? Mira, la verdad, nosotros siempre va a generar reacciones. Hemos tenido algunos comentarios de no del nivel central directamente o en nombre del nivel central, pero sí de gente del área metropolitana cuestionando, ¿no? Cuestionando que la importancia que ha tenido INDAP, como que uno es ignorante. La realidad es que el campesino nunca se tiene que pronunciar, digamos, ya sea para A o para B, como que no les gusta que el campesino se pronuncie. Entonces, como primer generación, creo que somos una generación que está siendo proactiva en proposiciones y en cuestionamiento a este tipo de programas. Nunca va a ser muy bienvenido. Pues, a los jóvenes no le interesan en realidad al nivel central. Te habla de los jóvenes, pero es lo que te digo yo. Lógica de mercado. Se van los jóvenes, no se vayan los jóvenes, se va la mujer rural, no se va la mujer rural, se va a seguir produciendo alimentos, ¿no? O sea, entonces somos nosotros quienes tenemos que proponer y nos dimos cuenta de eso. A algunos no les cayó muy bien. Esa es la realidad. Ya, pero bastante duro su observación, digamos, un poco desenmascarar el tema de una forma
más crítica, por así no decirlo. Es algo sorpresivo, ¿no? Es algo sorpresivo, es algo que nosotros como región, como la región que concentra el 40% de los jóvenes rurales a nivel nacional, siempre lo cuestionamos a nivel central, siempre. Pero la lógica del nivel central es siempre P por Q, y te lo cito, digamos, como palabra del director. P por Q, si al final es que llegue a más gente, menos recursos nomás, a abarcar. ¿Por qué? Ahí también hay otra raspadita de pintura bien interesante. Y tú dices, ¿por qué INDAP, que es el Instituto Nacional de Fomento Agropecuario, está haciendo pega de un Ministerio de Desarrollo Social? Porque a veces te plantean este tipo de críticas y te dicen, no, pero no podemos dejar a esa gente tirada. No, nadie quiere ser tan egoísta como para decir, dejemos a los viejitos del campo botados, porque no, ahora son los jóvenes. No es una batalla generacional. Lo que ocurre es la pregunta al respecto de decir, ¿por qué INDAP se tiene que hacer cargo de errores de hace 20 o 30 años que no permitieron a esas familias campesinas salir adelante de forma autónoma? ¿Y por qué ahora, a través de pequeños bonos, los mantienen ahí al 3 y al 4? Yeah. ¿Y dónde está el Ministerio de Desarrollo Social en la ruralidad? Hasta el año pasado, y este es un dato bien interesante, hasta el año pasado la INJU no trabajaba con los jóvenes rurales. Los jóvenes rurales son ustedes de otro planeta. No trabajaba con los jóvenes rurales. No existía, no había ningún programa para jóvenes rurales, solamente jóvenes de la ciudad, por política, ¿eh? Ya. Y eso no es un tema de este gobierno, del anterior, es un tema que viene de décadas, digamos. Ahora, es un tema de décadas. Germán, es un tema de décadas. Es también error de nosotros como campesinos, digamos, de conformarnos con política, de la fotito fácil, ¿me entendido, no? Pero no, pues eso genera un daño. Que a lo mejor, o sea, para mí, a lo mejor alguien logra un concurso, un proyecto por 3 millones de pesos porque le van a ayudar y no quiere poner en riesgo eso tampoco, digamos. No, tal cual, pero para mí ¿cómo no se me va a romper el corazón si mi hijo se va de temporero o se va a una minera porque el campo, con lo lindo que es vivir del campo, no le puede generar un sueldo digno? Y esos jóvenes que está pasando, perdón Rodrigo, y esos jóvenes que están pasando que son profesionales, hoy día pasa mucho en estas comunas, para allá iba y que están viviendo en el campo pero trabajan en la ciudad, digamos. Hemos visto profesionales que están volviendo a vivir al campo, no producen en el campo, pero es bastante cómodo. Hoy día las ciudades como Caragua, Imperial, Cholchol, Teodoro, ¿verdad? Tienen una vida mucho más tranquila que en las urbes y ya tienen un sueldo bueno, viven en la ciudad trabajan en la ciudad pero viven en el campo, ¿no? Sí, no, eso se da mucho. En mi sector igual se ha parcelado mucho, no solo gente joven, también gente mayor que viene a jubilarse. Eso va a seguir ocurriendo y fue un boom, digamos, hace unos años, lo cual también genera una especie de presión en la pequeña producción. Problemas de perros silvestrados, perros descontrolados, genera una serie de problemas, ¿no? Adicionales, o presión adicional, que también una entidad estatal debería sentarse, ver, diagramar y decir como, oye, ¿cómo vamos a resolver esto? ¿Cómo vamos a mejorar? Se levantan otros problemas distintos. Germán, sí, me hace mucho sentido lo que tú dices con respecto al Ministerio de Desarrollo Social y INDAP, el juego que hay entre ambos, y te encuentro toda la razón en eso. Yo creo que ahí hay una, o cómo lo ves tú, levantar desde la juventud de rural, como tú lo llevas, una especie de innovación y que el Estado de alguna manera apoye más esa iniciativa, porque la realidad es que tenemos la gente que está hoy en día llevando la agricultura a escala básica o pequeños agricultores, efectivamente, como tú dices, personas de 65 años hacia arriba. Entonces, ¿a dónde está el incentivo? Se me ocurre Corfo y se me ocurre no sé, pues Cercotec, que de alguna manera puede apoyar iniciativas de jóvenes de innovación, quizás en una línea, para poder, porque lo que entiendo es que tú manifiestas es que se mantenga la agricultura campesina, más allá de que vuelva el joven al campo y a vivir al campo, ¿o no es así? Sí, que mira, en relación al tema cultural, que siempre nos critican cuando nosotros hablamos como de números, ¿no? De números, de un sueldo, de esto, y te dicen, ya, pero no, lo cultural está lleno de relatos, sobre todo de Santiago para el sur, relatos de lo importante que es la cultura, la semilla y todo lo que está alrededor de la vida campesina. Que hay un error, nosotros obviamente no queremos que eso se pierda, pero analízalo de esta forma: la agricultura nace como una actividad que es más estable y eficiente que la recolección en la humanidad. Nace por ahí. Entonces, nace desde la eficiencia.
es una actividad en su génesis económica. Si eso se rompe, ese vínculo central se rompe, nada de lo cultural se va a generar, se va a perder. O sea, ¿qué es peor, digamos? Hablar del relato, que no se pierda el relato per se, o hablar de lo económico que sustenta el relato y que lo perpetúa en generación tras generación. Bueno, podemos encararlo de distintas maneras. Bueno, interesante. Antes de agradecer, vamos a dar la palabra a Jonathan Hidalgo, otro panelista que está a través del teléfono en otra línea, para ver si tiene alguna consulta puntual antes de despedirle, permitirle que vaya a almorzar. Pues, bueno, a usted le toca cocinar también, así que a lo mejor está atrasado con su almuerzo. Don Jonathan. Bueno, sí, muy buenas tardes. Está atento, escuchando. Saludos a todos por allá y a las familias que escuchan. Atento escuchando las reflexiones y la intervención del invitado panelista. Y como ustedes, me hace mucho sentido lo que él plantea. Ahora, yendo a lo concreto, me da la impresión de que tocar las puertas del gobierno regional puede ser una buena alternativa para comenzar un trabajo o seguir con algunas arremetidas que habían tenido algunos jóvenes acá en la comuna de Carahue también, algunas comunidades mapuche. Conversé en alguna oportunidad con ellas en esta misma necesidad de quedarse viviendo en el campo, vivir del campo y no hacer lo que ustedes ya dijeron, de vivir en el campo pero estar yendo a trabajar a las ciudades o fuera a las mineras o de temporero o cualquier parte. Lo digo porque lo que en el fondo aquí se está tratando es la asignación de recursos, y la asignación de recursos del gobierno central no ha variado en los últimos gobiernos ni en los últimos años. El Ministerio de Agricultura trabaja con un presupuesto determinado que no varía mucho, y de hecho las últimas palabras del Ministro de Agricultura no son muy alentadoras. El Ministro de Agricultura actualmente está viendo cuánto va a valer o no el agua, que es un elemento importantísimo para quienes quieran dedicarse a la agricultura o vivir en el campo a través de cualquier sistema de los que entrega el mismo sistema silvoagropecuario. Entonces, creo yo que quizás por ahí está la instancia de poder avanzar. El gobierno regional, las autoridades regionales tienen recursos para asignar directamente, están mucho más cerca de la gente quizás. Hay en el programa económico del gobernador Zafirio está, por ejemplo, la posibilidad de la asociatividad a través de cooperativas, que yo creo que hoy día los jóvenes también están mucho más insertos en el tema académico. Tenemos muchos profesionales jóvenes en el campo que pueden aplicar sus conocimientos en el mismo campo y en el fondo ir directamente a una fuente más próxima de recursos como el gobierno regional. Ojalá que les vaya bien con su carta a nivel central. Yo honestamente en la actualidad lo veo un poco difícil, y no por este gobierno nada más, sino que uno lo ha visto. INDAP es un programa que viene trabajando con un presupuesto determinado y que no varía mucho. Coincido perfectamente con lo que usted dice, que lo que se ha generado más que nada es un clientelismo y tener verificada a la gente en el campo y como catastrada a la gente, porque honestamente si uno muchas veces en estos mismos programas de que antes era el Chile indígena, cuando uno va de repente y notaba que la distribución del proyecto le tocaban 100.000 pesos a cada persona, con eso no se puede hacer absolutamente nada. Así que creo que es un tremendo desafío que están asumiendo, que ojalá les vaya bien, porque es un tema, yo diría que a pesar de que hay algunas repetidas, como decía, más o menos nuevo, y se están poniendo sobre los hombros una tremenda carga que ojalá también tenga eco con los alcaldes, con los consejos municipales, con los consejeros regionales y por supuesto con los gobernadores, con el gobernador en nuestra región y los demás gobernadores en las otras regiones. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, don Germán Francisco Jara, por este contacto. Hay muchos jóvenes en el mundo rural que nos escuchan habitualmente en el programa del día viernes, Mundo Rural, y también, bueno, en este programa esperamos haber recibido algún llamado y que, bueno, sirve para la reflexión, para la conversación. Y yo, mi opinión es que ¿qué es lo que tenemos que buscar? La verdad de la intención de mantener el mundo rural con todas sus posibilidades, digamos. No todo el mundo que vive en la ruralidad tiene que ser productivo. A lo mejor hay gente que se va a trabajar en otro lado pero vive en el mundo rural, pero otros tienen que mantener un tema de productividad, pero que todos tengan una vida en los niveles de dignidad humana que les permita más que la sobrevivencia. Muchas gracias por este tiempo. Sus últimas palabras para este programa en vivo en directo Radio Las Colinas.
muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad es interesante tener este espacio como jóvenes, porque generalmente no estamos muy escuchados, como decías tú, de repente hay miedo, digamos, a represalia, a ese proyectito, qué sé yo, de cuestionar, pero es parte de, digamos, tenemos que cuestionar y también aclarar que toda esta crítica siempre viene al alegro del Instituto Nacional de Fomento Agropecuario. Entonces nosotros vamos por esa vía, no ignoramos, digamos, todo lo otro que es lo que mencionabas, que jóvenes que van a vivir al campo por un lugar más tranquilo, digamos, esa esfera, digamos, nosotros no nos metemos ahí todos, no entendemos mucho ese mundo, así que nos vamos por el tema de productividad. Perfecto, muy amable, muchas gracias, será hasta una próxima oportunidad. Saludos. Gracias. Bueno, seguimos nosotros en el programa, tenemos más temas para conversar en esta tarde con Rodrigo y con Jonathan, si queda instalado ahí a vía telefónica. Oye, ¿sí? Cambiamos de tema completamente, y bueno, a propósito del temporal que tuvimos, esto nos trajo algunas complicaciones, principalmente los cortes de luz, porque las caídas de árboles o simplemente por caída del cableado eléctrico. Y me informan aquí, por ejemplo, que en Chapo llevan ya 6 días sin luz, sector Chapo. Todavía aquí en el sector alto, en Población Sur, todavía está cortada la luz. Una de las fases que llega a la comuna de Carahue, a la ciudad de Carahue, está cortada, y de noche que están sin luz. Entonces, ¿por qué lo comento? Porque, claro, esto está ocurrió en varias ciudades de Chile. Pero esto muestra también que estas tremendas empresas, que son las distribuidoras de energía, yo no sé qué tan preparadas, porque yo entiendo que puede caerse el sistema, bien, puede estar un par de horas sin luz porque hay que parar una torre, qué sé yo, pero es un servicio que ellos deberían estar rápidamente poder responder, no pueden ser un par de horas, pero 6 días, es decir, tienen la infraestructura para responder entonces realmente, porque hoy en día tú sabes que la empresa, en este caso por ejemplo lo que ubicamos aquí en Carahue, que es Frontel, no es personal de Frontel, pues, sino que son empresas subcontratistas que le trabajan a Frontel y que ellos agarran el encargo del reclamo que llega, y ellos son designados a un sector para hacer esas reparaciones. Entonces, eso requiere de que la empresa tiene que pagarle a un contratista o un subcontratista para que haga esas labores. Pueden haber caídas de tendido mayores que sean más nacionales de la línea principal de transmisión, pero hay otras que son más locales, y esas son las que yo digo, no hay. ¿Por qué? Porque no hay un trabajo previo de prepararse para este invierno, po. Es decir, nosotros empezamos a recorrer la ciudad, cuando nos toca, por lo menos en mi caso como bombero, me toca ir a ver el territorio, y nos damos cuenta que no se hace limpieza de las fajas. Hay una faja que tiene que vialidad, que es la faja fiscal, se la traspasa de alguna manera a Frontel o a CGE, pero no le hacen mantención. Hasta cuando se cae un gancho, le corta la energía, y ahí recién vienen los camiones y empiezan a limpiar. Entonces, yo creo que por ahí pasa. Mantención, lo vemos en temas en todas las áreas. Vamos para ver, vemos el tema de vialidad, los puentes también se caen en invierno. ¿Por qué se caen en invierno en otro momento? Claro. Porque no se les hacen las mantenciones cuando corresponde. Pero yo creo que ahí, no sin el afán de defender la empresa, hay un poquito de corresponsabilidad a la ciudadanía. Muchas veces tenemos árboles que interrumpen un tendido eléctrico, ¿verdad? Están muy arraigados y la gente no los quiere cortar. Yo estoy hablando de la vía pública. No, mucho que le corresponde al bueno, los que están en vía pública, en terrenos públicos, claro, corresponde a veces a los municipios, ahora a veces a la otra. Justo cuando saliste yo mencioné algo, que por donde pasan los tendidos eléctricos, independientes que sean por campos particulares, ellos tienen una servidumbre de tránsito que por lo tanto pasa a ser un bien por el uso de esa empresa. Por lo tanto, ellos tienen que hacerle mantención a esa faja. No le quito responsabilidad a las empresas que tienen la concesión eléctrica, sea de distribución o sea de traslado de energía, digamos, porque son diferentes empresas. Exacto. Pero tiene razón, pero hay una parte que tenemos que ser transparentes completamente para saber, mire, esto se cortó por esta condición y esto cayó este árbol acá. Bueno, no se corta de otra manera un tendido eléctrico porque fue interrumpido por el clima por una caída de un árbol, digamos. Salvo que sea un atentado, que son otras cosas. Claro, entonces decir, claro, se demora. Ahora yo creo que sí, también es verdad que hay un poquito de la crítica que hace Francisco Jara anteriormente, es que también hay sectores que
no son prioritarios para ahora puede ser que se justifique menos población, menos habitantes, más habitantes, donde de las prioridades de atención, digamos, dentro de los recursos, pero comparto contigo de que 6 días es más allá de lo presupuestado. Exacto. O sea, y recordemos que hay mucha gente que la ley los protege hoy día, yo no sé cómo se está haciendo eso, los electrodependientes. Si hay gente que tiene algún equipo que necesita para su salud. Hay gente que necesita oxígeno, hay gente que tiene máquinas de diálisis, hay otra gente que no puede fallar el refrigerador para mantener ciertas inyecciones. O sea, la gente que depende de su salud, de que el sistema eléctrico esté conectado y habilitado, se llaman electrodependientes. Exacto. Y si alguno de ellos es afectado, la empresa debe proveer un equipo portátil de energía para subsanar esa situación. Vamos a ver cómo está eso. ¿Jonathan sigue al aire? ¿Jonathan? Sí, Jonathan está ahí. ¿O no? Jonathan. Sí, sigue ahí. Está justo. Ya. Sí, por acá estoy. ¿Qué dice la ley? Sí, ya el abogado. El abogado que nos dice. protege, ¿Estamos lo correcto, señor abogado? Voy a empezar a girar boletas los sábados, parece. No, o sea, yo pensaba a propósito de lo que ustedes mencionaban, que bueno, para ser puntual con la respuesta, don Rodrigo ya anticipó, las fajas fiscales son de responsabilidad directa de vialidad y hablamos de caminos públicos y ahí hay convenios con las empresas que suministran electricidad, entonces tienen que ellos hacerse cargo de la mantención. Sabemos que no siempre se hace porque la red de caminos es tan tremenda que es quizás físicamente imposible realizarlo, pero y por lo mismo cuando hay temporales como el que hubo se anticipa el corte de energía eléctrica y bueno, sin perjuicio de eso, los cortes que han venido recientemente a provocarse muchas veces se han suscitado en espacios urbanos, en carreteras. Sí. En donde uno pudiese pensar de que no debiese pasar esto, más bien en los sectores rurales más apartados. Pero claro, o sea, y don Roberto también yo creo que tiene razón en cierta medida y en ciertos puntos. Yo citar una situación particular que ahí se dice por una parte que el privado no quiere cortarlo y por otra parte que la empresa tampoco hace mucho y el municipio no ha fiscalizado como corresponde. En la calle Padre Hurtado hay un mirador en donde hay unos eucaliptos que están con un riesgo tremendo de cortar toda y caer sobre casa incluso, que se ha hecho la manifestación de que eso sea así, de que se pueda hacer el raleo de los árboles y claro, en algunos sectores también uno ve que los particulares no realizan también las limpiezas que a uno pudiese corresponderle. Pero lo que dice don Rodrigo, yo creo que igual es algo ya que no tiene nombre. O sea, que Chapo esté sin luz hace tantos días, eso quiere decir que todas esas personas perdieron todo, perdieron sus alimentos, perdieron los congelados, deben estar desesperados. También hay otros sectores para aquí mismo en Carahue, Población Sur, de anoche que están sin luz. Sur. No sé si alguien de Población Sur que nos pueda llamar, sí que llegó la luz ya, pero hasta anoche estaban sin luz toda esa zona, ¿no? Entonces, bueno, ahí la superintendencia de electricidad, nuestras autoridades también ojalá que toquen las puertas que corresponden para que esto es una respuesta. Hace algunos días atrás, me parece que antes de ayer, la respuesta que estaba dando Frontel es que no tenía recursos humanos suficientes para destinar a esas fallas. Esa era la respuesta. Ahora, es verdad que estos hechos de la naturaleza nos llevan a situaciones extremas, ¿verdad? Nos llevan a situaciones extremas y... es como esto, es verdad que tenemos un temporal, bueno, en el caso de otros países que están viviendo la tragedia del terremoto, hay incendios en España que están muy graves, ¿verdad? Muy graves. Indudablemente que a veces las situaciones más allá de nuestros previstos exigen demasiado la atención de urgencia, digamos, y no se da abasto, digamos. Porque tener también equipos de emergencia más potente es bastante más caro, porque tenemos un personal amplio, digamos, ¿no es cierto? Mucha gente preparada. Pero dentro de todo esto, creo que es la combinación de todos los efectos, de todos los elementos. Y de hecho no hay que olvidar que el problema hoy en día en Carahue se corta la luz por un periodo muy largo, tenemos el problema también con el agua. Ya nos pasó esos días
porque hubo un periodo de un par de horas donde estuvimos sin agua en la zona alta, producto de que las bombas no estaban funcionando de agua Araucanía. Entonces también genera un problema en ese otro. En el caso del campo, también ocurre eso con los APR. Exacto, todos los APR. Los APR quedan sin agua. Sin A agua. mí me pasa en el sector donde vivo y a muchos que nos están escuchando en el sector rural, digamos, se corta el agua, el estanque me permite solamente un par de horas hasta que se recargue el equipo, entonces es complicado. Bueno, yo creo que estas soluciones no pueden haber sino en conjunto, como comunidad, como vecinos. No se puede, nadie soluciona el tema solo. Tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que llegar a convicciones comunes, cómo nos cuidamos, cómo cuidamos entre todos, ¿verdad? Y sobre todo en situaciones del tema de emergencias. Bueno, vamos con otros temas que nosotros tenemos a las 3, hasta las 3 tenemos algunos minutitos, vamos a tener un contacto telefónico y ninguno de ustedes se acordó, colegas de esta mesa, ni siquiera nuestro amigo Julio que está en los controles. Es el Día del Periodista. Sí. Vamos a tener un contacto con el presidente del Colegio de Periodistas Araucanía para que nos hable del importante rol de los medios de comunicación, aunque traten algunos de que no sean tan libres para hablar. ¿O no? No, sí hay libre expresión. ¿Hay libre expresión? Sí. Ya, sí. vamos a decir. Sobre todo en la Cámara de Diputados. Sobre todo ya. Hoy en día hay mucha libre expresión. Ya. Oiga, ¿alguna cosita que quiera comentar? ¿O no dice usted, don Jonathan? Don Jonathan. ¿Hay libre expresión en la Cámara o no? ¿Qué dice usted? Usted. No, yo creo que hoy día está muy cuestionado ese tema en las cámaras. Los jefes de bancada están, pero en el ojo del huracán. Oiga, la juventud del PPD, Sí. que usted no es PPD. La juventud del Pero PPD se usted reveló, ¿no es cierto? No estuvo de acuerdo no estuvo de acuerdo con el primer acuerdo de los senadores. Claro que sí, pues bueno, el que está en el ojo del huracán es, bueno, mi presidenta por una parte y también el senador Celis, que está bastante cuestionado por... En realidad es como un secreto a voces esto de que Ricardo Celis en su momento renunció al PPD, pero es como que nunca se sacó la camiseta del PPD, porque quienes le llaman la atención hoy día son los PPD, con la nueva cercanía que tiene con el partido, pero o sea, él no es militante hoy día del PPD, pero está en el cupo PPD, ¿no? Claro, pero uno sabe que la esencia de él fue el PPD, se enojó por, creo yo, o resintió mucho el tema de su fallida reelección en la Cámara de Diputados la ocasión pasada. Un problema administrativo que a alguien se le cayó el papel, parece. Exactamente, entonces, bueno, al final del cabo, hoy día... volviendo al tema central, de no ser por los medios de comunicación, las radios en particular, hoy día, no tendríamos quizás una forma de enterarnos esto de una forma tan directa hoy día con las redes sociales, con la noticia en el acto. Entonces, creo que está muy bueno el llamado que vamos a tener en la tarde y lo que usted dijo, don Roberto, yo creo que se responde solo. O sea, la importancia de los medios de comunicación hoy día es elemental y ojalá las autoridades locales, ojalá las autoridades regionales entendieran eso y también así como la gente que quiere vivir en el campo, quiere vivir del campo, ojalá que también el tema de las comunicaciones le permita a quienes se dedican a eso, los periodistas, como usted lo decía, le mandamos un saludo, un abrazo a usted y a todos ellos y ellas también tengan apoyo por parte de las autoridades. Muchas veces hoy día en la clase del magíster estábamos viendo el tema de la transparencia, el Consejo para la Transparencia. Y muchas veces los medios de comunicación como las radios son incómodas para el poder. Son incómodas para verdades que se quieren ocultar y para relevarlas por otras realidades que la gente algunas veces no las resiente tanto. Entonces creo yo que es del todo saludable que los medios independientes, que los medios autónomos sean de verdad respaldados por la opinión pública. Entonces, creo que eso es la importancia, don Roberto, y ojalá que se pueda seguir con fuerza en el tema de las comunicaciones de ustedes. Perfecto, usted nos ha dado pie para comenzar y dar la bienvenida y agradecer desde ya en este contacto telefónico para que entremos así como con toda confianza, ¿no, Rodrigo? Estamos con el presidente... Sí, nosotros somos amateurs en esto nomás. Presidente regional del Colegio de Periodistas Araucanía, don Carlos Valverde. ¿Cómo está? ¿Me escuchan? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Hoy día, que es un día importante para todos los periodistas, porque es nuestro día. Se celebran 70 años de la creación de la primera carrera de periodismo y también del inicio del trabajo gremial del Colegio de Periodistas de Chile. Así que muy agradecido por la invitación. Bueno, yo creo que estamos en un momento de la sociedad en general, en el mundo, muy compleja desde el punto de vista de las comunicaciones. Y hoy día más que hablar de la falta de información, hablar de quién está diciendo cosas, es cómo garantizar que lo que se habla tiene credibilidad. Y ahí está el Colegio de Periodistas, los medios en general, los formales. Si bien es cierto, no hay que desacreditar los informales, pero ¿quién garantiza? ¿Cómo el Colegio de Periodistas hoy día aborda ese tema que es emergente en los últimos años con todo esto, fake news, explotación de medios online, digamos? Sí, es verdad lo que tú dices. La verdad que es un desafío muy grande. Ahora, como gremio, nosotros también tenemos que afrontarlo. El tema de la desinformación, como tú dices, ha penetrado mucho en nuestra sociedad y obviamente nos genera bastantes problemas. O sea, hay que combatir la desinformación. Yo creo que cada vez con un periodismo más veraz, más responsable, con más información, promover siempre todas las miradas, ¿no es cierto? Pero ahora el avance que tenemos tecnológico hace que tengamos un escenario bien complejo. Y yo creo que es momento también de que como sociedad también nos unamos un poco en esta cruzada de poder ir contra de la desinformación, de la noticia falsa. De hecho, justamente ayer, con nuestra ceremonia que realizamos acá en Temuco, donde reconocimos a destacados periodistas en distintos ámbitos, a Hugo Soto en el Diario Austral, a Lilia Avendaño como periodista de Iña Carillanca, a Silvia Paillán en Educación, a Glenda Merino en Araucanía Noticias, y también el tema de trayectoria se lo entregamos a Carlos del Valle por su trabajo en estudios de la comunicación. Profesor de la Universidad de la Frontera, para los amigos auditores, ¿eh? Sí, larga trayectoria. Sí, entonces, exactamente, o sea, nosotros lo que quisimos también es reconocer a los periodistas que realizan un trabajo ético y responsable. Y también cerramos esta actividad con una charla sobre desinformación, donde Fabián Padilla, que había estado en un seminario en la mañana en la Municipalidad de Temuco, nos acompañó en la tarde y hizo una exposición sobre desinformación y fake news. Yo creo que hay que seguir profundizando en estos debates y ojalá hacer más actividades relacionadas con esto para informar a la sociedad y obviamente darle valor a los medios tradicionales que entregan una información y hacen un aporte a la sociedad. En este caso con los radiales, como en el caso de ustedes. Exacto, con domicilio conocido, pues, y hoy día al final muchas nuevas publicaciones en redes sociales, online, pero no tienen domicilio conocido, muy distinto que alguien que tenga domicilio conocido, saben qué medio es, ya indistintamente de su plataforma, ¿verdad? Sabe quién está hablando, desde qué punto de vista, porque si no las cosas se complican para saber si es verdad o no lo que está diciendo, digamos. Ahora tenemos los medios multiplataformas, los medios de redes sociales, y yo creo que hay que legislar ahí y hay que regularlo. Yo creo que este es un desafío que tenemos que involucrar y nosotros tenemos que ser autocríticos como colegio porque no hemos podido incidir de forma, digamos, clara con los parlamentarios. Yo creo que los parlamentarios tienen mucho que decir respecto a esto porque necesitamos leyes que protejan a los medios de comunicación tradicionales y que regulen estas noticias falsas que nosotros vemos que cada vez son más. Otro aspecto, que es muy complejo en la realidad de los medios a nivel de país, que se viene dando hace un tiempo, es el financiamiento de avisaje estatal. Porque por un lado se podría pedir que en todos los medios hubiesen periodistas titulados o colegiados, pero ¿cómo financia eso, digamos? ¿Cómo se puede pagar? Que muchos medios están en la sobrevivencia, digamos. Y no se le puede pagar estos sueldos millonarios a los periodistas. Indudablemente yo creo que los medios atraviesan una crisis y una crisis de financiamiento, y esto lo vemos en los canales más grandes, por ejemplo, y los canales de barrio, los pequeños canales, las pequeñas radios.
Locales, digamos. Yo creo, sí, por supuesto. Entonces, los medios tradicionales están un poco en retirada, lamentablemente, y hay que buscar nuevas formas de financiamiento. Ahora, por suerte, acá existe por lo menos el fondo de medios, hay pequeños lugares espacios y programas donde los medios pueden acceder. A nosotros como colegio nos ha tocado varios años ser evaluadores del fondo de medios y hemos presidido esa comisión. Y hemos visto también que hay un aporte quizás no tan significativo, pero sí es necesario para que las radios puedan subsistir, los medios más pequeños, pero falta, obviamente. Falta mucho, falta más financiamiento. Y obviamente hay que trabajar en eso. Bueno, uno de los temas que estaba tocando Rodrigo, que me parece muy interesante, por último, Carlos, es el cómo trabajar más en la ley de la transparencia, en el Consejo de la Transparencia, porque realmente hay mucho que mostrar de lo que está pasando en el sistema público, ¿verdad?, en este país. Ahora, eso una consulta es como, Carlos, ¿cómo se aborda desde el gremio o desde el colegio de periodistas, no sé, esto de que apareció mucho opinólogo? Yo soy uno de ellos, estoy aquí sentado opinando sobre... Yo no soy del área, no soy periodista, de hecho soy arquitecto, bien distinto pero ¿a qué voy con esto? Es que han surgido algunos que desde esas plataformas que logran visión, ya sea a través de medios online, implantan ideas o formulan hipótesis que no son ciertas, y de repente ensucian de alguna manera una disciplina, por decirlo, este mismo que estamos haciendo acá, con personas que de repente sin escrúpulos no aterrizan sus palabras o lo que quieren decir, y terminamos escuchando, o la sociedad termina escuchando a personas que finalmente implantan ideas que no corresponden, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo lo ven eso ustedes desde ahí, de estas fake news que le llamamos mucho, y que hoy día incluso hay algunos organismos que se han dedicado un poco a tratar a chequear si esta información que se está dando? Entonces se termina ensuciando un gremio, veo yo de repente con esto, ¿no? Sí, lógico que sí, es algo muy complejo. Ahora, como tú dices, los líderes de opinión o los streamers, ¿no es cierto?, tienen sus canales de difusión, y mucha gente cada vez se está informando menos en los medios tradicionales, y entonces sigue estas cuentas, ¿no es cierto?, en redes sociales. Yo creo que se combate como te lo comentaba, o sea, yo creo que con una información veraz, fidedigna, con datos. Necesitamos más fact-checking, que es como corroborar que la información sea cierta. Acá conocimos la experiencia de Fabián Padilla, de FactCheck, que es un medio pequeño, pero que permite verificar cuando las noticias son verdaderas o no, sobre todo en esta época de la inteligencia artificial, que yo lo veo muy difícil, porque cada año la tecnología avanza y difícilmente vamos a saber qué es verdad o no. Mi consulta es, ¿por qué llegamos a eso? ¿Por qué llegamos a tener que verificar que lo que está diciendo el otro es verdad o no? ¿En qué minuto perdimos la confianza en las palabras de otra persona? ¿Qué nos llevó a eso? Estamos en medio de esto aún, o sea, la inteligencia artificial yo creo que cambió un paradigma completamente de lo que nosotros vemos, creemos y de la realidad. O sea, ahora nunca antes había podido ser tan fácil manipular imágenes y crear contenido. Es decir, la clásica frase que se enseñó en las aulas universitarias, una imagen es más que 1000 palabras, eso hoy día ya parece que no es posible. Podemos ver una imagen y no estamos seguros de que sea real o no. Bueno, yo creo que hay que desconfiar, ojalá educar, necesitamos mucha educación. Por ejemplo, ¿qué pasa con los adultos mayores que son tan proclives a estafas o que no están tan digitalizados como nosotros, no están tan habituados? Yo creo que es un problema que podemos abordar como sociedad en conjunto, porque es un tema también que es social. O sea, esto impacta en distintos ámbitos. Ahora nosotros tenemos que redoblar los esfuerzos, y yo creo que tenemos que incidir en los parlamentarios para que podamos tener una ley. Han habido muchas leyes que están durmiendo ahora en el Senado, en el Congreso, y no se ha querido avanzar respecto a la regulación de la noticia falsa. Sí. Así que yo creo que hay mucha tarea por hacer en este aniversario, pero más que nada
es importante que primero que dialoguemos, que debatamos estos temas, y tenemos que unirnos un poco para poder avanzar. Perfecto. Muy amable, don Carlos Valverde, por sus minutos, presidente regional del Colegio de Periodistas de Araucanía, por saludar a todos los periodistas que ejercen periodismo. La actividad periodística, más allá del título, verdad, es tan importante en esta sociedad hoy día porque permite cuestionar un poco lo que hace la autoridad, a veces correctamente, otras veces no muy correctamente, y alguien tiene que prender la luz amarilla. Exactamente. Acá es una profesión que, claro, impacta también en la sociedad y con mayor razón hay que hacerlo con ética. Ese yo creo que es lo principal. Y bueno, y agradecemos obviamente esta invitación de poder estar acá en la radio, o sea, a través de este contacto, y nada, muy agradecido a usted, a todo el panel, por acordarse de nosotros en este día tan especial. Perfecto, muy amable, muchas gracias. Desde Radio Las Colinas, como habitualmente cada día sábado este programa. Gracias, don Carlos. Bueno. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos pues haciendo patria en un medio de comunicación local, toda Costa de la Araucanía. No es fácil, cuesta también, como lo ha dicho. No, tampoco es periodista. Sí, no, estudié periodismo, no tengo el título de periodista, pero sí, porque hay que reconocer la transparencia, no impide ejercer actividades periodísticas. Distinto es cuando alguien firma, pero sí creo que es importante el nombre de cada uno en toda la. Yo creo que es un gremio que está atacado, por decirlo de alguna manera, como profesión. Veo que hoy en cada día es más difícil ser periodista. Sí. Yo creo que espero que no ocurra decir, oye, este es periodista, no, este es medio mentiroso. ¿Me entiendes? Sí. No caer en eso. Hay personas mentirosas, no periodistas mentirosas. No, exacto. Oiga, está Rodrigo, Jonathan, por favor, sí, por acá, para empezar a despedirnos. Yo me tengo que retirar. Se tiene que retirar. Que se bien. retira él, quedamos nosotros un par de minutos, ¿ya? Está. No. Don Jonathan, adelante. ¿Qué le pareció este contacto con el Colegio de Periodistas, el periodismo, una actividad tremendamente importante, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer mañana? No. Sí. Bueno, yo creo que el periodismo tiene hoy día tremendos desafíos. Lo mencionaba el presidente respecto de la inteligencia artificial, respecto de hoy día ir mucho más a la fuente y descubrir cuáles noticias son reales, cuáles son falsas. El tema de la transparencia hoy día va a estar muy ligada con el tema del periodismo. Y también vuelvo a lo que dije anteriormente, la labor hoy día de los medios de comunicación auténticos, autónomos, con independencia para analizar los fenómenos actuales en el país, de verdad que son realmente importantes para una democracia. Y a mí me parece bien que, por ejemplo, todavía podamos tener confianza en las instituciones chilenas, las instituciones como la justicia, entre comillas, hoy día que también está tan cuestionada, y a propósito también de lo que ha levantado el periodismo y la noticia en general, y me parece también oportuno resaltar lo que tiene que ver con el periodista Mauricio Weibel, que en realidad también nos da a entender de que cuando de repente el periodismo pisa talones o pisa callos que muchas veces duelen mucho, el periodismo también se transforma en un espacio de riesgo, en un espacio de peligro. Recordemos que este periodista fue un periodista que con mayor ahínco, entre varios más, investigó el caso Milico Gatti, que sabemos nosotros que tiene una cantidad de millones de pesos tremendo, de miles de millones de pesos tremendo, que terminó sancionando a varios militares en Chile. De alto rango también. Exactamente. Entonces, y este periodista fue encargado para ser espiado. Le interceptaron su teléfono, hay escuchas telefónicas, una serie de cosas más, pero finalmente la justicia terminó fallando en su favor. Yo creo que hoy día ese periodista debe estar muy contento, muy celebrado por lo demás, mañana igual. Y no sé, ver el periodismo a nivel internacional hoy día es realmente ver personas valientes. México, bueno, yo creo que uno, sí, todo el Centroamérica, pero uno de los temas que está rescatando de medios tradicionales es que cuando uno quiere tener ciertas certezas, ciertas seguridades,
es como un refugio irse a medios tradicionales, a grandes periódicos internacionales, en el país también, o sea, en Chile usted puede ver, chuta, pero ¿qué dice tal periódico? Sabemos todas las tendencias que tiene cada diario, cada publicación, pero siempre con cierta rigurosidad, digamos, aunque se dan énfasis, pero hay cierta rigurosidad de hecho, y por lo tanto, por eso es tan grave a veces cuando se falta la verdad en estos medios tradicionales, pero siguen manteniendo mayor credibilidad. Y nosotros también como Radio Las Colinas, pues, poder mantener esta credibilidad, esta confianza y el cariño de los auditores. Don Jonathan, bueno, quedamos para la próxima semana que hablemos de transparencia, ¿le parece? Me parece muy interesante la transparencia. Pero por supuesto que sí, hay temas muy importantes, una reforma a la ley que va a entrar en vigencia ahora a fin de año, de los datos personales, el acceso a la información, el Consejo de la Transparencia. Va a estar bien entretenido eso y a pesar que es un título quizás no muy entretenido, el tema de la transparencia hoy día está pero en boga absolutamente. Yo estuve revisando, por ejemplo, algunos datos que nos mencionaba don Ricardo Herrera hace algunos días atrás, felizmente, a propósito de la transparencia, digo yo. Sí. La Asociación de Municipios de la Costa efectivamente ha ido subiendo el gasto presupuestario, la ejecución presupuestaria de año a año. Les puedo decir, por ejemplo, que gracias a la transparencia, les digo que todos los municipios que están asociados a esta asociación, por ejemplo, han aportado en este año 2026 hasta el momento casi 13 millones de pesos por municipalidad, que el gasto casi que casi engloba todo el funcionamiento, el pago de la remuneración del secretario ejecutivo, que es don Ricardo Herrera, y una persona que es secretaria y una persona que también se encarga de las comunicaciones. Esos son los 3 gastos que tiene. Y también el arriendo de la sede. No, porque el arriendo lo paga la Municipalidad de Carahue. Aparte, ya. Esa fue la condición para que tuviese sede en Carahue la asociación, porque pudo haber estado en Puerto Saavedra, pudo haber estado en Tolten. Entonces, eso. Y también contarles de que a lo menos este año el 100% de los recursos que administra la Asociación de Municipios de la Costa son recursos públicos, que vienen de las municipalidades, que son recursos públicos, y también de algunos fondos del Fondo de Desarrollo Regional, que eran 5 millones, me acuerdo. Entonces, el otro día que conversaba un poquitito este tema y se hablaba de que de repente se podía o no se podía pedir información por transparencia porque había cosas privadas. No, todos los recursos son públicos que se administran ahí, por lo tanto todo lo público no puede haber nada privado. No sé oficialmente que usted va a ser el que investigue el tema de la transparencia a través, son plataformas públicas, uno puede ver lo puede hacer cualquier persona. Claro, pero que tiene que saber, pues como cuando uno va a hacer un trámite, no, la otra oficina para allá, ¿no? Entonces uno se pierde y ahí la mitad o muchas, el gran porcentaje no se queda en el intento porque no se sabe todos los viricuetos del sistema. Mientras que si usted lo sabe dónde ir eso es lo que distingue a un abogado, ¿no es cierto? Saber dónde argumentar. Oiga, mañana Radio Las Colinas cumple 26 años en el día de mañana. El lunes 26 años, ¿ya? La edad de don Rodrigo. Y hemos pasado por altos, bajos, por diferentes situaciones complejas, de todo tipo, ¿verdad? Pero aquí estamos, gracias a un equipo tremendamente comprometido a través de los años y seguimos manteniéndonos en alto a pesar de los temporales, dijo. Para poder llevar hasta los amigos alegría, entretención, pero también información que le permita tener mejor comprensión de las cosas y ahora con mayor transparencia pues de las cosas que se hacen en este país, porque es parte del deber de los medios, digamos, demostrar cómo actúan sus autoridades en todos los niveles. Para despedirnos ya, don Jonathan. Sí, muchas felicidades anticipadas. Bueno, el lunes, vamos a estar seguramente comunicándonos para los saludos correspondientes. Yo de verdad, don Roberto, creo que Radio Las Colinas y otras radio amigas que no los vamos a nombrar, no viene al caso, pero son patrimonio de nuestra zona, son patrimonio de nuestra comuna. Hay que cuidarlas, hay que apoyarlas, hay que mantenerlas con vida saludable, porque son una herramienta fundamental. Ustedes realizan
un trabajo social importante, un trabajo informativo, para qué decirlo, pero se transforman en agentes sociales realmente, porque desde la noticia que dan de la reunión de una junta de vecinos hasta estar anticipando lo que está pasando a nivel comunal, regional y nacional, cumplen una labor social importante. Y Radio Las Colinas es algo nuestro, es nuestro, yo lo digo con harto sentimiento también. Me acuerdo que hace hartos años atrás en el liceo, el primer programa juvenil que hubo en Carahue lo hicimos en conjunto con algunos amigos, con Alejandro Vega, con el Titi Gómez, con otros amigos más, y entre esos hubo uno que se quedó entre ustedes ahí, que es Daniel Velázquez. Daniel Velázquez partió en ese programa con nosotros, seguramente antes había hecho radio, a lo mejor Daniel en alguna parte, pero Daniel partió con nosotros en ese programa y nos llamó la atención mucho, por ejemplo, su capacidad de locución, su histrionismo al micrófono, su elocuencia, y también, a pesar de la discapacidad que padece Daniel, visual, era DJ, no me acuerdo, bueno, amigo de nosotros también por otros motivos, pero también me acuerdo claramente que Radio Las Colinas nos acompañó, la música y el alma a la fiesta. Sigue igual, sigue igual nomás. Ya. Sí, igual. Así que un abrazo para todos, don Roberto, anticipado, y bueno, usted dirá dónde el asado y ahí nos juntamos. Listo nomás, estamos esperando a uno de los colaboradores que se va a poner con la carne, dijo que hace la parrilla. Ya, muy amable amigos auditores. Listo. Será un abrazo, gracias. Hasta la próxima semana en un nuevo programa, y contento de superar situaciones complejas en la radio. Estamos en el aire, estamos con usted, y gracias por su sintonía. Hasta el próximo sábado. Así, comenzamos a despedir el programa por este fin de semana. La invitación es a reencontrarnos en nuestra próxima edición, a debatir temas sociales y políticos, culturales y de contingencia nacional y regional. En Debate. Se despide hasta la próxima semana. Buenas tardes.